a que se encanten con la lectura y a que tengan participación en este tipo de eventos. Voy a dar el pase a nuestro director ejecutivo, don Samuel Moreno, para dar la bienvenida oficial. Hola, buenos días. Bueno, un gusto, un placer, don Albert, que esté acá con nosotros. Albert Toledo es un escritor muy importante que ha estado dando distintas charlas, conversatorios y por supuesto presentando sus textos en nuestra región. Él es un autor venezolano. Nos conocimos en la Biblioteca Carlos Sepúlveda cuando estaba celebrando sus 104 años de historia y conversamos, porque esos espacios son para eso, y se nos iluminó la mente y tuvimos la genial idea de poder hacer también una presentación acá en IPEchile. Así que le agradezco mucho su presencia, también a su presentadora, por supuesto, ahí se van a ellos enunciar. Quiero dar las gracias también a la biblioteca, por su encargada, Carolina Contreras, y el asistente don Carlos Fuentes, y agradecerles a ustedes porque estas instancias ayudan mucho a la formación de los estudiantes. Nosotros tenemos que entender que la formación no solo está dada por el análisis y el logro de competencias disciplinares, que es la expertise que sin duda ustedes van a tener que desarrollar en el transcurso de su vida laboral, sino que también está dado por competencias sociales que son fundamentales porque están asociados a valores. Y hay autores, por ejemplo C.S. Lewis, que dice que si nosotros solo nos enfocamos en la enseñanza sin valores, lo que vamos a estar haciendo es simplemente construyendo demonios más inteligentes. En esencia, sin valores, la sociedad no tiene sentido. Y todo el proceso formativo pierde lógica. Así que aprovechen esa instancia en la cual ustedes son partícipes, pueden hacer consultas también al autor, y ahí nos van a demostrar que es un autor de alto nivel, que por lo demás está, entiendo, realizando gestiones para transformar sus textos en series. Así que muchas gracias por su presencia, muchas gracias a ustedes por estar acá y espero que esto les sirva en su proceso formativo. Que estén muy bien. Dialoga con conceptos fundamentales de la filosofía política. Los antagonistas encarnan la deshumanización del poder absoluto, aquel que busca anular al otro mediante la coacción sistemática. Sin embargo, lo verdaderamente notable es la respuesta que emana de los protagonistas, quienes no aceptan la claudicación como destino final, o se rinden. Lejos de presentarnos héroes inmaculados, Toledo construye en figuras como Axel, Isabela y Elías un paradigma de resistencia profundamente vital. La interesa ante la adversidad. El protagonista principal nos revela el descargo derivado de la tragedia, que no tiene por qué derivar en inmovilismo. Por el contrario, la obra plantea cómo la memoria de lo perdido se transmuta en el aliento ético indispensable para asumir un propósito superior. El ejercicio de la agudeza crítica, tan importante hoy en día, muchachos, pensar críticamente, actuar críticamente frente a la fuerza bruta de la tiranía. Los protagonistas oponen la opacidad del discernimiento y una visión incisiva. No estamos ante una contienda impulsiva, sino ante un despliegue de perspicacia analítica en medio del hermetismo. El vínculo afectivo como trinchera ontológica. La novela reivindica que la amistad y la lealtad no son vulnerabilidades en tiempos de fracturas, sino los anclajes que nos impiden naufragar en la subjetividad. La amistad es un tesoro, decía Rubén Darío, por eso debemos
consagrarla como parte de nuestra vida. En los momentos de mayor zozobra, los lazos genuinos se convierten en la verdadera primera llama de resistencia. La maldición de los Barkan no es simplemente un relato de aventura, es una interrogación sobre la dignidad y sobre la tensión entre lo que el mundo nos pretende someter y la convicción de que el devenir es un horizonte siempre abierto. Debo advertirles que este volumen es apenas la piedra angular de una estructura mucho más vasta. Estamos ante el inicio de una saga que continuará expandiéndose, prometiendo profundizar en los misterios que apenas esbozados y dejándose atrás, decir interrogantes que aguardan resolución en los tomos que vendrán. Los invito, pues, a sumergirse en este viaje hacia el valle del Isra, no como meros espectadores, sino como partícipes de una travesía que nos obliga a preguntarnos qué estaríamos dispuestos a sostener para mantener encendida la llama de la razón en medio de la penumbra. En un mundo que ha decidido rendirse, la verdadera resistencia comienza cuando personas como Axel, Isabela y Elías deciden encender la primera llama que desafía la oscuridad. Ustedes hoy tienen un compromiso con ustedes mismos, con la vida, con su país, con su familia, con lo que desean construir. Y es que la luz sean los que lleven la antorcha de la luz a mundos de oscuridad, para que podamos vivir en paz, en libertad, con autonomía y con una expresión de la grandeza que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. Así que, Albert, te deseo el mayor de los éxitos con esta obra, que promete que va a continuar y que va a dejar huellas en el ámbito de la novela a nivel latinoamericano. Y por apoyar a este joven escritor que tiene las ganas de seguir dando de sí para que otros puedan también pensar la vida y escribir la vida a su manera. Gracias a todos. Conversemos con Axel sobre su obra para que luego pasemos a un tiempo de preguntas que ustedes quieran hacerle a él. Yo voy a permitirme en ese lapso a las personas que deseen hacer preguntas, me voy a levantar, voy a ir hasta donde están para que ustedes no se levanten de su sitio, lo hagan con mayor comodidad y él pueda responderle todas las interrogantes que ustedes tengan. Axel, ¿por qué el nombre? Para que los chicos y las autoridades presentes puedan tener claridad. ¿Por qué existe como tal ese lugar, el Isra, los Barkan existieron o fue algo que tu mente creó como parte de una poética que quieres desarrollar en tu obra? Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos los que están acá presentes. Para mí la verdad me da mucha alegría y es un gran gusto poder compartir mi obra con ustedes, y gracias al director Samuel por esta gran oportunidad que me da de poder estar acá y hablar de esta novela, del cual la verdad tengo demasiada expectativa y mucha ilusión, porque pienso que va a dejar una gran huella a la sociedad, y no solo a nivel nacional acá en Chile, sino a nivel global, y todo lo que se desea hacer con esta obra, que finalmente se quiere llegar al audiovisual. Y bueno, con respecto a tu pregunta, yo quise hacer esta obra e irme a un mundo de época antigua, y la especie que se llama los Barkans lo hice con el objetivo de representar la hostilidad que muchas veces se vive en esta época actual en la cual vivimos, cuando el hombre es sometido a esclavitud, vive la opresión, vive la injusticia, algo que lamentablemente se vive en nuestra época. Entonces, yo hice los Barkans con el objetivo de representar eso. Y ese fue el nombre que yo le coloqué. Lo consideré atractivo y quizás cómico también cuando le diga el por qué lo saqué, porque yo soy conocedor también de la palabra de Dios, y yo me fui al arca de Noé. Entonces
esas palabras arca, entonces le coloqué la B inicial y al final N y S y ahí salió los Barcans. Entonces, claro, el título de la maldición es porque evidentemente según la historia hay una maldición donde crearon a los Barcans, un ser ambicioso, un místico ambicioso que quería dominar el mundo, conquistar a los pueblos, someter a la humanidad, y con su poder creó a esta especie maligna para someter y sojuzgar a los hombres. Entonces, evidentemente son cosas que pasan en la vida real cuando el hombre tiene poder, a veces lo usa para mal y no para bien. Entonces pasa con este místico que es muy poderoso, pero usa su poder maligno para el mal. Entonces, por ese motivo yo creé ese título que me pareció acorde a la trama que quería compartir. Otro aspecto que quiero resaltar es los tres personajes principales. Jóvenes, futuro, el mundo posible. Quiero que nos hables de ello. Bueno, según la trama, Axel, Isabela y Elías, ellos representan la parte optimista dentro de este mundo hostil que envuelve la historia. Ellos representan esa esperanza y esa luz en medio de esa oscuridad terrible que vive este mundo. Hola, buenos días. Mi pregunta es... ¿Tu nombre? Mi nombre es Nadia. La pregunta sería, ¿qué consejo le daría usted a otra persona que está recién escribiendo un libro, una novela? Ya vamos para allá. ¿Qué consejo le darías a alguien que está escribiendo por primera vez una novela? Bueno, el consejo que yo le daría es que se llene de mucha paciencia, que sea también objetivo, porque cuando uno escribe a veces pasa que uno dice, wow, esto quedó genial, esto va a ser un éxito, y uno tiene que ser humilde y probar la historia muchas veces. O sea, cuando uno termina un libro, lo ideal sería presentárselo a una persona para que esa persona te dé su análisis y recibir con humildad esos consejos o esa asesoría de esa persona que te está aconsejando con respecto al manuscrito que el escritor hizo. Y el otro consejo que yo también daría es que se llene de mucha paciencia y que empiece, digamos, a drenar todo lo que siente en su corazón a la hora de escribir. O sea, que no se ponga límites. Después puede ir modificando. O sea, la idea es no cortarse. Es algo que yo hago y creo que puede funcionar. O sea, porque generalmente uno siente en su corazón el deseo de lo que uno quiere transmitir en una obra. Pero a veces si utilizamos esa perfección, podemos cortar la inspiración. Entonces la idea es drenar todo lo que uno siente en su corazón y después uno ir modificándolo poco a poco. Y claro, buscar asesorías antes de publicarlo y ser humilde. O sea, no pensar que lo que uno escribe realmente es lo correcto. Uno tiene que ser humilde en reconocer que uno puede equivocarse, puede estar bueno el manuscrito, el libro, pero quizás puede quedar mejor. Y a veces uno no tiene esa misma mirada como lo tiene otra persona, porque a veces uno pierde la objetividad, porque uno dice, no, esto me quedó bien, claro, porque lo estamos viendo nosotros, pero si se lo entregamos a alguien que lo está mirando desde afuera, puede decirte, mira, te aconsejo que modifiques esto porque no me parece correcto. Entonces uno va adquiriendo esa crítica y uno puede ir potenciando la obra para que quede lo mejor posible. Entonces, yo creo que esos consejos pueden ayudar mucho cuando una persona va a escribir un libro y llenarse de mucha paciencia, porque uno escribe algo, pero si uno lo lanza de una vez, como que pierde la fuerza de la corrección y de que vengan nuevas ideas para potenciar la obra. Entonces también sirve mucho de que cuando uno escribe, esperar a que la mente descanse, se calme y vuelva a tener nuevas ideas para ir potenciando la obra, o sea, no apurarse. O sea, que la ansiedad no gane a la hora de publicar la obra. Es un proceso de mucha paciencia el escribir. Esto es como un chiste. Hay una escritora venezolana que se llama Sol Linares. Ella ha sido galardonada internacionalmente y ha escrito varias novelas. Yo hice un curso con ella aquí en Chile, por cierto. Y ella dice, algo que debe tener un escritor
el tener tanta paciencia como por si le dan un vago no se asuste, porque hay que pasar muchas horas sentado escribiendo. Así que, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Quién pregunta? Vamos por aquí. Chicas y chicos, los chicos también los quiero escuchar. Gracias. Injusticias. ¿Cuántas hay? Habrían injusticias infinitas, ¿verdad? Vamos a escuchar a ver cuáles son las que cree más importantes. Bueno, la verdad es que la hostilidad que yo coloco acá es una manera de yo ver la vida desde muy pequeño. Digamos, yo he tenido una mirada muy profunda donde he visto mucha injusticia, digamos, a lo largo de mi vida. Injusticia, digamos, en lugares donde yo me movía, pero también cuando uno evalúa las redes, internet, casos que suceden en países, políticas, todo lo que se ve, la opresión a veces que se ve, la injusticia, la delincuencia, cuando aquel que tiene poder somete a aquel que no tiene poder. Entonces, en ese aspecto yo quise plasmar allí algo parecido, evidentemente con el objetivo de dar reflexiones. Siempre voy inclinado a eso porque es mi sello también. Pero me inspiró porque yo fui muy marcado en esa área también, en crecer en entornos donde había mucha hostilidad, donde no existía mucho el respeto, donde no había esa humildad. Entonces, por eso creé esta historia para mostrar esa área. Y evidentemente, como dije, dar reflexiones en medio de un mundo hostil. Gracias. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Un chico? Ok, con permiso. ¿Tu nombre? Mi nombre es Joel. Joel, sí. Bueno, ligándome un poco a la palabra que hizo aquí, la pregunta, ¿qué parte del libro o de la novela le costó más escribir? Y si alguno de esos personajes principales lo hizo parecido a usted. Interesante. ¿Te parece Axel a ti o Elías? ¿Cuál de los dos? Mire, el reto más grande fue llevar la psicología de Axel al cine. La verdad, yo tuve que estudiar mucho psicología y fue un proceso muy difícil. Les confieso que hubo muchas lágrimas en mí, hubo mucho dolor, porque evidentemente Axel tiene una parte de la psicología que yo tengo, evidentemente, y había algo especial ahí de conexión con el personaje. Y evidentemente me costó mucho porque la psicología, llevarla al cine, hay que saberla mostrar porque si no, la gente puede no comprenderla, puede aburrirse. Entonces, ese trabajo me costó mucho. Y de hecho, antes de crear esta historia, yo quería hacer un cortometraje y quizás una película, pero no me dio el presupuesto, que era llevar la psicología de Axel al mundo audiovisual. Pero no funcionó, me di cuenta que no estaba funcionando y funcionó con este estilo, llevarlo a época antigua. Y ahí sí me funcionó. Me alegra mucho que la gente que me ha leído la obra haya identificado el conflicto psicológico de Axel, que sé que se va a prestar para objeto de estudio, porque tiene una psicología muy, muy profunda, muy compleja y que también la gente que sigue a ese personaje va a aprender muchísimo, va a aprender mucho y es un personaje muy interesante. Y confío mucho, pero sí me costó mucho trabajo, mucho trabajo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Por allá. Vi una mano alzada. Ahí está. Hola, mi nombre es Carlos, asistente de biblioteca, y tengo una pregunta con respecto, lo había buscado acá. ¿Cómo sabes cuando una obra está realmente terminada y cuando sea el momento de soltarla, o se viene una segunda parte en esta obra? ¿Cuándo saber que hay que soltarla? Cuando una persona va a escribir, poniéndome en el lugar del escritor, es muy importante que él haga ese estudio y cuente la historia de una manera de que contada, de una manera que el lector sí o sí tiene que saber que tiene que continuar la historia. Y ese ingenio lo tiene que tener el escritor. Y puede pasar porque hay historias que se han criticado que no merecían segundas partes. Entonces por eso es muy importante que el escritor sepa contar la historia.
para él decidir si ya no conviene otra parte o evidentemente ya tiene que terminar. Pero ese trabajo le corresponde al escritor y el lector evidentemente va a sacar sus conclusiones, va a decir no merecía seguir o sí merece seguir. Entonces es una decisión que le corresponde al escritor y que tenga el ingenio de cómo contar la historia. Ahora que Carlos hizo esa pregunta, pensaba en cómo un escritor debe seguir en ese proceso de investigación profunda para que los nuevos personajes que vayan apareciendo o las nuevas tramas que se estén desarrollando vinculadas al objetivo de la saga no se atropellen y no se repitan, sino que se vaya agregando nuevas características que le sean útiles inclusive al lector para pensar sobre el todo de la obra como un todo y a la vez de la particularidad que cada uno de las nuevas experiencias que se presentan nos entregan. Bueno, lo que pasa es que cuando el escritor decide hacer una historia, en este caso en género de novela, tiene que tener muy claro qué es lo que quiere transmitir de sus personajes. Ya tiene que tener la visión. Ya después de ahí lo que va a venir son la corrección y la manera como lo va a mostrar. Pero ya tiene que tener en su corazón, en su mente, el estudio de qué es lo que quiere contar y transmitir con sus personajes. Y en base a eso, si el escritor decide sacar 3 partes, 4 partes, tiene que evaluar cómo le da esa evolución a los personajes de acuerdo a lo que quiere transmitir con sus personajes. O sea, evidentemente siempre tiene que haber un estudio constante y claro, profundizar para tratar de mostrar lo que él quiere transmitir con sus personajes de la manera más atractiva posible. Pero ya antes de escribir ya tiene que tener la visión de lo que quiere transmitir con sus personajes, porque si no tiene la visión de lo que quiere transmitir con sus personajes, evidentemente se va a enredar y evidentemente el lector no va a comprender lo que el personaje quiere transmitir. Y eso evidentemente es un error. Eso es lo que se le llama el arco del personaje. O sea, cómo empieza el personaje y cómo va a terminar el personaje y cuántas evoluciones tiene el personaje durante la historia. Algo que ustedes no saben, chicos, es que esta obra ya tiene una posible, ha despertado el interés de un cineasta mexicano y lo está analizando para llevarla al cine. O sea, no les extraña que la tengamos en un tiempo no muy lejano en exhibición en la gran pantalla. Y yo creo que es parte de algo que yo le he dicho a Albert, y no sé si se lo he dicho, pero creo que si no, se lo digo públicamente. Algo de lo que me llama la atención de él es el tesón, es la capacidad de no rendirse, de creer en sí mismo, y eso lo ha demostrado que con el corto tiempo que él tiene escribiendo ya va por su tercera obra literaria, 2 primeras de corte cristiano, una fue llevada a la pantalla grande, pero probablemente, como le he dicho, por no tener un costo elevado, con mucha, digamos, hecha de alguna manera, un poco doméstica si se quiere. Contada de una manera que el lector sí o sí tiene que saber que tiene que continuar la historia. Y ese ingenio lo tiene que tener el escritor. Y puede pasar porque hay historias que se han criticado que no merecían segundas partes. Entonces por eso es muy importante que el escritor sepa contar la historia para él decidir si ya no conviene otra parte o evidentemente ya tiene que terminar. Pero ese trabajo le corresponde al escritor y el lector evidentemente va a sacar sus conclusiones, va a decir no merecía seguir o sí merece seguir. Entonces es una decisión que le corresponde al escritor y que tenga el ingenio de cómo contar la historia. Ahora que Carlos hizo esa pregunta, pensaba en cómo un escritor debe seguir en ese proceso de investigación profunda para que los nuevos personajes que vayan apareciendo o las nuevas tramas que se estén desarrollando vinculadas al objetivo de la saga no se atropellen y no se repitan,
sino que se vaya agregando nuevas características que le sean útiles inclusive al lector para pensar sobre el todo, de la obra como un todo, y a la vez de la particularidad que cada uno de las nuevas experiencias que se presentan nos entregan. Bueno, lo que pasa es que cuando el escritor decide hacer una historia, en este caso en género de novela, tiene que tener muy claro qué es lo que quiere transmitir de sus personajes. Ya tiene que tener la visión. Ya después de ahí lo que va a venir son la corrección y la manera como lo va a mostrar. Pero ya tiene que tener en su corazón, en su mente, el estudio de qué es lo que quiere contar y transmitir con sus personajes. Y en base a eso, si él decide, el escritor decide sacar 3 partes, 4 partes, tiene que evaluar cómo le da esa evolución a los personajes de acuerdo a lo que quiere transmitir con sus personajes. O sea, evidentemente siempre tiene que haber un estudio constante y claro, profundizar para tratar de mostrar lo que él quiere transmitir con sus personajes de la manera más atractiva posible. Pero ya antes de escribir ya tiene que tener la visión de lo que quiere transmitir con sus personajes, porque si no tiene la visión de lo que quiere transmitir con sus personajes, evidentemente se va a enredar y evidentemente el lector no va a comprender lo que el personaje quiere transmitir. Y eso evidentemente es un error. Eso es lo que se le llama el arco del personaje. O sea, cómo empieza el personaje y cómo va a terminar el personaje y cuántas evoluciones tiene el personaje durante la historia. Algo que ustedes no saben, chicos, es que esta obra ya tiene una posible, ha despertado el interés de un cineasta mexicano y la está analizando para llevarla al cine. O sea, no les extrañe que la tengamos en un tiempo no muy lejano en exhibición en la gran pantalla. Y yo creo que es parte de algo que yo le he dicho a Albert, y no sé si se lo he dicho, pero creo que si no, se lo digo públicamente. Algo de lo que me llama la atención de él es el tesón, es la capacidad de no rendirse, de creer en sí mismo, y eso lo ha demostrado que con el corto tiempo que él tiene escribiendo ya va por su tercera obra literaria, 2 primeras de corte cristiano, una fue llevada a la pantalla grande, pero probablemente, como le he dicho, por no tener un costo elevado, con mucha, digamos, hecha de alguna manera, un poco doméstica si se quiere,